Paz de Cristo, hermanos. Una vez más, nos da mucho gusto poder acercarnos a ustedes a través de estos videos que hemos preparado para ustedes, esperando que Dios haga una obra en nosotros y tratando de alcanzar a todos aquellos que se dispongan a acercarse al Señor. Queremos bendecir al nombre de Dios. Queremos bendecir al que vive y reina. Hermanos, les invito entonces a que oremos juntos y que ofrezcamos este momento delante de Él. Señor Jesucristo, tú nos conoces bien. Tú eres nuestro Padre, eres el que se ofreció a nuestro favor. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecir tu nombre santo, Jesús el Santo. Queremos ofrecerte nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas. Padre Santo, tú eres digno de ser bendecido y glorificado. Concédenos, Señor, en todo tiempo acercarnos a tu presencia y encontrarte. Padre, acércate a nosotros en este tiempo de necesidad. Concédenos tu promesa cumplida. Concédenos, Señor, en todo tiempo afirmarnos en ti, roca eterna. Señor Jesús, gracias por lo que haces cada día, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Es un gusto poder bendecir a nuestro Señor y poder honrarle. Pero es un gusto aún más grande el reconocer lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Él nos ha salvado. Si no es eso, amor. Dejó su trono de gloria, aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir. Si no es su amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si no es su amor, el cielo no es real, sería en vano sentir. Si no es su amor, aún en el mortal suplicio mostró su compasión al ladrón que clamó arrepentido. Al paraíso con él le llevó. Si no es su amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si no es su amor, el cielo no es real, sería en vano sentir. Si no es su amor, precioso recordar
las bendiciones que el Señor ha hecho por nosotros. Y más grande que eso, entregó su vida a nuestro favor. Al hombre no le queda más sino responder al amor de Dios. No le queda más sino ofrecerse a Él por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Proverbios 3, versos 5 al 8. En la ocasión pasada, semana pasada, estuvimos hablando acerca de cómo Jesús nos enseña a acercarnos a Él. Cómo cuando nos alejamos de Él, cómo cuando perdemos la vista en Él, nos extraviamos. Pero Él nos ha enseñado a acercarnos a Él. En esta hora quiero invitarles a que reflexionemos acerca de la sabiduría que Él nos da para poder acercarnos a Él. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Para honra y gloria de Dios. Los sabios no se pierden. La palabra del Señor en Proverbios nos invita a dejar de lado aquello que nosotros creemos es bueno para nosotros. Hay hombres que confían tanto en sus decisiones que desprecian el consejo de muchos otros. Hay hombres que viven al borde de la catástrofe y no tienen temor. Desconocen su condición. Hace algunos años hubo una campaña publicitaria en la que el fabricante de unas licuadoras muy potentes decía, este teléfono de última generación se licuará bien, y tomaba un teléfono de $400 o de $600 y lo aventaba a la licuadora y lo hacía trizas la licuadora. Así hay personas actualmente. No valoran lo que Dios les ha dado y están preguntándose, ¿mi vida será licuada en esta maldad? ¿Mi vida será preservada en este lugar de perdición? Les aseguro que la respuesta es no. Aquel que confía en sus decisiones, aquel que confía en sus capacidades, aquel que confía en su independencia y autosuficiencia, está destinado a fallar. La palabra de Dios nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente de Proverbios 3, 5 al 8. La sabiduría, la palabra de Dios la define con una sola palabra: temor. No temor a cualquier cosa, temor a Jehová.
Es difícil a veces entender lo que es sabiduría. Pero en Job, capítulo 28, verso 28, dice: He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios no es algo que se pueda tomar a la ligera. El temor a Dios no es algo que se pueda desarrollar sin conocer quién es Dios y cuál es el poder de su fuerza. En Hebreos capítulo 10, verso 29 al 31, dice así: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la historia del pueblo de Dios, vemos cómo Él hizo demostraciones de poder. Demostraciones para salvación, pero también para juicio. Por ejemplo, en Egipto, Dios mandó 10 plagas hacia los egipcios, en todo tiempo librando a los hebreos. Y se glorificó Dios en hacer estragos al imperio más grande de la época. De tal manera que Israel salió de Egipto con brazo fuerte. Dios lo sacó de ahí, de la mano. Pero un poco más adelante, el mismo Israel fue un poco rebelde. Y entonces el Señor decidió juzgarlos. Y durante 40 años el Señor estuvo manifestando su poder, mostrando a Israel cuál es el carácter de Dios. Un carácter santo, un carácter perfecto. Terrible cosa, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El Señor nos enseña a vivir. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nos mostró un camino mejor a los israelitas. En aquel tiempo se les dio reglas preciosas acerca de cómo comportarse, acerca de cómo construir, acerca de cómo preparar los campamentos de manera que hubiera salubridad, limpieza, higiene. En otras ocasiones he dicho cómo Dios se preocupaba por que su pueblo pusiera barandales alrededor de sus azoteas, no fuera que alguno cayera. Cuando nosotros tememos a Dios, comenzamos a valorar las cosas que Él ha hecho a nuestro favor. Cuando nosotros reconocemos el poder que Él tiene y puede desempeñar según su voluntad, nosotros podemos ser prevenidos y escuchar atentamente. El temor de Dios, el temor al Señor, no es inacción, no es parálisis. Nosotros naturalmente podemos experimentar el miedo o el temor o el terror. Es una condición fisiológica que está muy profundamente mezclada en nuestro ser. De repente la oscuridad nos causa temor. De repente algún ruido desconocido nos causa temor. De repente alguna condición específica en el trabajo o en la casa
alguna persona en especial nos causa temor, es natural que nosotros sintamos el temor. Y en muchas ocasiones el temor paraliza. En muchas ocasiones el temor es causa de que algunos brinquen hacia las sillas cuando aparece un ratoncito. Y es causa que algunos valientes varones escondan sus orejas cuando alguna cucaracha vuela. El Señor nos llama a activar. El temor del Señor no es parálisis. El temor del Señor es una búsqueda continua de su voluntad. En la traducción en lenguaje actual de la Biblia, en Efesios 5:17, dice así: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No sean tontos. Busquen qué es lo que Dios desea de ustedes. Busquen cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Cuando reconocemos el poder de Dios, su autoridad, entonces necesitamos comenzar a caminar y preguntar cuál es el deseo de Él hacia nosotros. El Salmo 127 da una promesa a los padres y dice que los hijos son como aljabas, como lanzas en la aljaba de los valientes. Las lanzas son hechas para arrojarse, son hechas para que lleguen a un destino y que cumplan su función en ese lugar. Nosotros, como hijos de Dios, temerosos de Él, debemos de buscar a dónde Él quiere enviarnos. Ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros renunciamos a ese trabajo, nos embotamos, nos atontamos. Pero el temor es acción, es búsqueda de Él. En Hechos 17, 26 al 27 dice así: les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él desea ser encontrado. Por eso Él está cerca de nosotros. Él anhela ser encontrado. Por eso no se aparta mucho de nosotros. De manera que uno pueda buscarle palpando las paredes o palpando el piso y podamos encontrarle. También en Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros no debemos acomodarnos en las costumbres de este mundo. Nosotros no debemos acomodarnos en lo que todos los demás hacen. En nuestra búsqueda de Dios tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros en cada pedazo del camino. Esto queda muy claro. Nuestro camino debe ser puesto a los pies de Dios.
Nuestra conducta, nuestras decisiones deben ser puestas a los pies de Dios para que Él nos enseñe a caminar. Pero el caminar de Dios, el caminar en temor, no es una locura. Más bien, al mundo parece locura, pero al que sabe, entiende que el caminar con Dios es un camino de prudencia. Es un camino de búsqueda continua y de arrojo cuando es necesario, pero nunca es un salto al vacío, aunque a veces así se sienta. Él desea probar nuestro deseo. Él desea que nosotros elijamos por Él. En Proverbios 14, verso 8, dice así: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. El sabio, el entendido, el que ha puesto su confianza en Dios y el que espera en su poder, puede discernir sus caminos. Esta frase es una frase que implica la vida de la persona. El que es temeroso de Dios puede entender qué función tiene su vida en cada etapa. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. El joven puede alegrarse, puede hacer fiesta. El marido tiene el deber de atender a la esposa y proveer para los hijos. El anciano puede descansar y puede meditar. El sabio entiende su quehacer. Cada día, el sabio sabe cuál es su propósito, porque al necio, su necedad lo traiciona, lo engaña y entonces cae. El Salmo 143, verso 8 dice también: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El camino diario, Dios lo revela. El camino diario, Dios lo enseña cuando nos disponemos a Él. Él es el que puede darnos vida. Él es el que nos puede dar paz en todo tiempo. Salmo 119, 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo tu corazón. La sabiduría es prudencia para vivir. Es entendimiento para vivir. Es la búsqueda de la voluntad de Dios para nosotros. El temor de Dios nos permite vivir de manera buena, no como muchos que no entienden que su vida está al borde del precipicio, al borde de la destrucción. No como muchos que no valoran su vida. Nosotros entendemos que el Dios justo nos espera. Hermano, amigo, yo le invito una vez más a que no dilate en poner su vida a los pies del Señor. Estos tiempos de crisis deben ayudarnos a acercarnos a Él, a buscarle a Él,
Estos tiempos nos enseñan todo lo malo que hay en nosotros, pero también nos dan la oportunidad de acercarnos y de buscar lo que es bueno, de temer a Dios y confiar en Él, poniendo nuestras vidas en sus manos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Quiero comentar que en esta hora mi esposa no ha podido acompañarme. Nuestra niña más pequeña tiene una fiebre suficientemente alta. Llegó a los 40 grados hace un momento y la está atendiendo. Si usted está ahí en su casa y puede hacer una oración, o en donde usted, si gusta, le invito a que nos ayude a orar por ella. Al parecer es alguna infección en el estómago. Fuera de eso, el Señor nos ha bendecido hasta el momento. Nuestro deseo es que el Señor también tenga sus familias en sus manos, que usted pueda disfrutar de la confianza que el Señor da, de la paz que el Señor da, que en todo tiempo nuestra vida esté cubierta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.